Hola, ¿qué tal? Soy Carlos saludándolos. Hoy les voy a dar algunos tips esenciales para comenzar a sonar pro cuando estás improvisando en la salsa. Así que si estás en un nivel básico y quieres introducirte en este género y comenzar a improvisar, quédate conmigo en este video porque te voy a dar unos consejos bien útiles. Lo primero que tienes que saber es cuál es la tonalidad que estás tocando. ¿Cuáles son esos acordes que estás haciendo? Únicamente hay dos tipos de tonalidad, la tonalidad mayor y la tonalidad menor. Para los ejemplos que les voy a mostrar en este video me voy a basar esencialmente en la tonalidad menor. Voy a hacer los acordes de Do menor, Fa menor, Sol, Re disminuido y el montuno básico que voy a tener presente en mi mente para improvisar es esto. Una vez que ya sabes cuál es tu tonalidad, en este caso si decimos que estamos en Do menor, la escala que funciona siempre en una tonalidad menor cuando estás improvisando una salsa es la escala armónica menor. Entonces, si yo tengo mi acorde de Do menor, la escala armónica menor sería la siguiente. ¿Qué hago? Simplemente les recomiendo que comiencen a hacer frases cortas utilizando esa escala armónica menor. Y no importa si dejamos la mano izquierda por fuera por un instante, lo que tenemos que hacer es comenzar a desarrollar la melodía. Y para ello la escala armónica menor es muy buena. Entonces comenzamos con algo muy sencillo. Segundo elemento importante, tienes que saber los arpegios de la sección que estás tocando. En este caso, mencioné que hay 4 acordes, entonces es importante que yo sepa hacer todos esos arpegios en todas sus inversiones. Por ejemplo, si estoy en Do menor, esos son los posibles arpegios de Do menor. También puedo hacer esto en Fa menor, etcétera, ¿verdad? Sobre cada uno de los acordes. Y lo que tengo que hacer es comenzar a combinar esas frases cortas que están en mi mente cuando utilizo la escala armónica menor con los arpegios. Y eso me va a dar mucha musicalidad y va a comenzar a darle un sentido al solo. Algo como esto. Bueno, una vez que comienzas a combinar los arpegios con esas frases cortas, el tercer elemento importante que tienes que tener presente sería algo muy sencillo y se trata de repetir las notas de la escala. ¿Por qué repetir? Porque en la salsa, ¿verdad? Como es una música que se basa en la percusión fundamentalmente, como sabes, el tambor pues está repitiendo muchas veces un ritmo y eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos improvisando, es tucutá, ta, ta, tucutá, ta, 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 y eso lo tienes que tratar de hacer con el piano. Por ejemplo, como ves, ya te he dado 3 elementos interesantes: frases cortas, los arpegios en todas sus inversiones y comenzar a repetir notas. No estamos haciendo cosas complejas, pero al combinar estos 3 elementos, tú solo con seguridad va a comenzar a sonar bien. Por supuesto, hay que comenzar a darle musicalidad a las frases que estoy haciendo. Y por eso es que te recomiendo que comiences con estas técnicas. Te permiten hacer las frases de una manera más fácil y comenzar a hacer las cosas sencillas, sin complicaciones. No buscar que el solo sea algo ultra rebuscado, sino comenzar diciendo algo muy sencillo y lo vamos desarrollando a partir de allí. Como cuarto elemento importante, la escala cromática. La escala cromática, si no la conoces, que es una escala que contiene todas las notas del piano o de la música, es decir, algo como esto. Como habrás visto, pues toqué todas las notas, los sostenidos o los bemoles, dependiendo de cómo los veas, de Do hasta Do. Pero cuando improvisamos no vamos a hacer un solo haciendo esto, aunque se puede hacer, por supuesto, y se hace, los grandes músicos también lo han hecho, pero la idea es tomar algunas notas de la escala y combinarlas con otra cosa posteriormente. Es decir, por ejemplo, si estamos en Do, podemos comenzar fácilmente en Do y hacemos la escala cromática, pero la siguiente nota sobre la cual nos vamos a detener
para que suene bien, tiene que ser una nota que conforme el siguiente acorde. Todos los acordes al menos tienen 3 notas, ¿verdad? La tríada en este caso. Un acorde menor tiene la primera, la tercera menor y la quinta. Si vamos de do menor a fa menor y yo utilizo la escala cromática, pues puedo hacer algo como esto. ¿Ves? Entonces, cuando fui a fa menor, me detuve en fa y a partir de aquí, de esta nota, hago otra frase. Hago arpegios o hago frases cortas o repito notas, etc. Algo como esto que les voy a mostrar a continuación. Muy importante, no hay que tenerle miedo a tocar por fuera, porque cuando estamos tocando con la escala cromática estamos saliendo un poco de la tonalidad y suena tenso. Lo importante es resolver correctamente esa tensión que estamos añadiendo con la escala cromática. Siempre puedes resolver la escala cromática en cualquiera de las notas de la escala armónica menor o de la escala de esa tonalidad que estás usando. Si estamos en do menor, ¿verdad? Como les dije, entonces tenemos 7 notas de la escala armónica menor. Tenemos do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol y si. Y después el mismo do, ¿verdad? Entonces, si tengo dudas cuando introduzco una nota cromática, por ejemplo, do sostenido, yo no me quedo aquí. Lo que hago es que resuelvo a la siguiente nota, que es re, y es parte de la tonalidad, es parte de la escala. Como vieron, sonó bien. Entonces, siempre que tengas como un pequeño momento en el que dices, esto no suena bien, busca resolver hacia una de las notas de la escala. Eso es un tip importante que les doy en cualquier improvisación sobre cualquier género musical, por cierto. Ahora vamos con el siguiente elemento, el cual es muy importante también. Y aunque en la salsa se utilizan mucho las octavas para improvisar y hay muchas maneras de hacerlo con octavas, podemos hacerlo de la siguiente manera, dejando una octava de por medio entre las dos notas que vamos a tocar. Por ejemplo, si comienzo en esta nota, que es mi tercer do del piano, dejo una octava de por medio. En este caso no toco el siguiente do, aunque también lo podría hacer, ¿no? Y suena bien. Pero aquí si le añado otra octava va a sonar como más sabroso. Podemos verlo un poquito mejor en este ejemplo. Cuando usas las octavas, simplemente aplica los conceptos que te he dado anteriormente, es decir, frases cortas, arpegios, notas repetitivas, etc. Y verás cómo tu solo comienza a sonar mejor. Y esto lo puedes hacer de una manera secuencial, es decir, puedes comenzar con frases cortas, después el arpegio, repites notas, notas cromáticas y octavas, y de esa manera tu solo va adquiriendo intención y tensión, ¿no? Entonces eso es importante comenzar a desarrollarlo cuando estás haciendo un solo. Y un último elemento importante, cuando estás haciendo tu solo tienes que sentir el ritmo percusivo, esos tambores, ese elemento de percusión que haya en ese momento. Guíate y siente eso para que tu solo esté compaginado sobre todo con ese elemento percusivo. Imagínate que el piano o el instrumento que estés usando, porque estas explicaciones que te estoy dando en el piano sirven en general para cualquier instrumento, lo que tienes que hacer es basar tu solo en eso e imaginarte que el piano es un instrumento de percusión también. Entonces haces tucupá, ta, ta, que ta, ta, ta. Por decir algo, siente eso y tu solo va a comenzar a adquirir una idea, un sentido y a comenzar a sonar correctamente dentro del género. Si te gustó este video, ya sabes lo que puedes hacer. Te puedes suscribir a mi canal y le puedes dar me gusta para que estés pendiente de los nuevos videos que va a subir. Así que nos vemos una próxima vez. Chao.